Contento, hermanos. ¿Cuántos están gozando esta tarde? ¿Por qué le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. La presencia del Señor está aquí. Él ha venido desde antes de que nosotros entráramos por esa puerta. El Señor ya estaba, su presencia ya estaba. La pudimos sentir durante la alabanza, la adoración. Cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de provocar la presencia de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo hay que abrir nuestros corazones? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos 14 años, hermanos, un viejo compañero de trabajo me decía, me dijo en ese entonces, dice, Luis, cuando llegues a los 45 años, dice, y no y no tengas nada, no hayas hecho nada, tú ya eres un fracasado. Dice, ponte la pila, que no te pase lo que a mí, dice, porque él tenía 55 años en ese entonces, hace 14 años ya. Me dijo, ponte la pila, Luis. Me tenía mucho aprecio, tuvo sus consejos para mí dentro de la amistad que formábamos como equipo dentro del trabajo. Me tomó aprecio y me decía, ponte la pila, Luis, que no te pase, que se te pase la vida, dice, y si llegas a los 45 años y ya no has hecho nada, olvídate, dice, ya eres un fracasado. Hay momentos en nuestras vidas, hermanos, hay momentos de nuestras vidas que llegamos a pensar como cristianos, como hijos de Dios, o sea, si estamos teniendo éxito o si somos fracasados. ¿Cuántos dicen amén? A veces podemos sentir como que nada está haciendo Dios en nuestras vidas, como que a veces como que estamos caminando solos, pero en esos momentos, hermanos, cuando no escuchamos la voz del Señor a veces claramente a nuestro oído, o que habla a nuestros corazones, o que están pasando cosas cerca de nuestras vidas, cuando Dios está en silencio, hermanos, es porque Dios está trabajando. ¿Cuántos dicen amén? El título de este mensaje, hermanos, yo le puse Tu éxito con Dios. Amén. Algunos piensan que tienen el éxito en el mundo cuando hacen lo que aman, hacen lo que les gusta. Hay revistas, hay entrevistas que hacen, informaciones que salen acerca de personas que han tenido éxito en empresarios, éxitos en el mundo del espectáculo, y les dicen a ellos, o ellos mismos informan, no, pues es que nosotros tuvimos éxito. ¿Por qué? Porque ya empiezan a publicar, empiezan a decir el porqué de sus secretos, el porqué de sus claves. Y hay una cosa, hermanos, que sale a relucir como un factor predominante dentro de estas personas que han sido exitosas dentro de sus mundos financieros, culturales, socioeconómicos, todo ello ha sido la constancia, ha sido la persistencia de ellos como en las cosas que les han gustado hacer en sus vidas, se apasionan por ellas y viven para ellas, viven por esa pasión y finalmente terminan teniendo el éxito. Amén. Cuando estás haciendo en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el concepto que debemos de tener es un poquito diferente al concepto del mundo, o debe de ser diferente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, tú estás teniendo éxito, bueno, pregúntatelo a ti mismo, ¿estás caminando en la voluntad de Dios? Eso es cuando tú estás teniendo éxito, hermano, varón, mujer, hermana, cuando tú estás teniendo tu caminar en la voluntad de Dios, cuando estás haciendo el propósito de Dios en tu vida, ese es el éxito que tú tienes como cristiano, como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estás siendo efectivo en tu llamado, no importa el tiempo que te lleve a hacerlo, hermanos, porque para el mundo probablemente digas, como me decía este amigo mío hace muchos años, me decía, hasta los 45, y si no ya, hermanos, en Cristo es diferente. En Cristo cada día que nosotros pasamos es un nuevo reto que tenemos ante las circunstancias, ante los problemas que vienen, ante las cosas que se presentan, pero que Dios permite para que nosotros crezcamos, que maduremos en el carácter, que estemos creciendo espiritualmente dentro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, amén. Cuando Dios te llama, hermano, Dios te capacita, Dios te envía, Él va contigo. Cuando Dios te llama, te prepara, Él te forma, te da carácter y te envía, pero lo más importante, que te respalda, que va contigo. Amén. Tú no vas solo, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios siempre va delante de ti. Dice la palabra, el Espíritu Santo de Dios, a los que le temen, Él los guarda y los protege. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Vamos a ir a la palabra. Yo quiero que me acompañes, por favor, en Primera de Samuel, en el capítulo 16. Vamos a estar leyendo un poquito la palabra. A mí últimamente los mensajes
me han salido de hablar, de desempolvar la Biblia. Vamos a darle lectura a la espada, vamos a conocer lo que el Señor nos dice en su palabra, amén. Yo una vez compartí cuando empezaban los caminos del Señor, hermanos, para mí la Biblia es como, no me dice nada, para mí la Biblia es como la historia del pueblo de Israel, pero realmente a mí no me dice nada, hermanos. Cuando tú empiezas a pedirle a Dios que te dé sabiduría en el conocimiento de su palabra, Dios empieza a forjar tu carácter y Dios empieza a darte más entendimiento para que puedas saber lo que Él te quiere decir a tu vida día a día, amén. Ya estamos ahí en Primera de Samuel. Ahora voy a tener que trabajar con el micrófono, así es un poquito más fácil cuando estamos en libertad con nuestras manos, pero gloria a Dios, amén. Sabemos que nuestros hermanos en California están haciendo esa misión que Dios les ha encomendado y sabemos que Dios bendice a su pueblo, Dios bendice a nuestra pastora, Dios bendice a su pueblo a través de ella, a través de la sierva, porque cuando tú te encuentras, hermano, en el propósito de Dios, cuando estás haciendo lo que Dios quiere para tu vida, entonces estás teniendo éxito. Es precisamente de eso de lo que vamos a hablar, de tu éxito en Dios, cómo estás caminando en Dios, amén. Vamos a leer la palabra, Primera de Samuel, capítulo 16. Señor, que los aires están saturados de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, tú eres el motivo de nuestra presencia en este lugar, Señor. Nuestro deseo es alabarte y bendecirte, Señor, externar ese producto de fruto de nuestros labios y decirte, Señor, cuánto te amamos, cuánto te bendecimos, cuánto estamos agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, porque tú estás en control de todas las cosas que nos rodean. Señor, tú también nos ayudas a vencer las tentaciones. Tú tienes, Señor, el éxito para nuestras vidas y es por medio de tu palabra, Señor, que tú nos guías, por medio de tu palabra que es justicia, que es verdad, Señor, que tú nos guías, Señor, a ese éxito que tienes programado para nosotros, que es en tu tiempo, Señor, cuando nosotros nos disponemos a obedecer tu palabra, Señor. Usa mi vida en esta hora, Señor. Yo quiero ser esa vasija en tus manos, Señor, esa vasija de barro que diga palabra de edificación para tu pueblo, Señor. Bendiga a su pueblo, Señor, y bendiga a su siervo, al portador de la palabra. Mi oración es, Señor, que tu pueblo salga edificado en esta tarde y que no salgamos como hemos llegado en esta mañana, Padre, sino que salgamos con una mente, Señor, cambiada, Señor, de las cosas que tú tienes para nuestra vida en este día. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, pueden sentarse, hermano. Yo quiero hablarte un poquito, hermano, del trasfondo que hay en esta escritura. Podemos ver qué estaba pasando con Saúl. Dice la escritura que
que había venido un espíritu malo de parte de Dios a atormentar a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl había caído en desobediencia. Saúl había sido dirigido por el profeta Samuel para decirle cada vez de parte de Dios que venían instrucciones, venía palabra de Dios por parte del profeta al rey Saúl, y este hacía las cosas a veces, pero las hacía a medias o las hacía en su manera en que él creía que estaba siendo agradable delante de Dios. En este momento pasa que él, cuando le dice el profeta, Jehová dice, ve y toma a Amalek, a Agab, y acaba con él. ¿Por qué? Porque Dios había prometido en su pacto que hizo con su pueblo que él iba a raer de la tierra todo lo que era de Amalek, porque este pueblo, cuando el pueblo de Israel subía a Egipto, subía de Egipto para Canaán, para la tierra prometida, este pueblo le estaba impidiendo el paso de lo que ellos por donde ellos iban a pasar. Le dijeron, no, por aquí no vas a pasar, porque te vas a comer mis frutos, te vas a comer todo lo que yo he sembrado, por aquí no pasas. Y ellos le obstaculizaron el paso. Entonces, cuando alguien te obstaculiza el paso, hermano, está siendo tu enemigo en tu caminar con Dios, también se convierte en enemigo de Dios, amén. Entonces, Dios toma la justicia en sus manos. Dice el Señor, mía es la justicia, yo la voy a hacer por ti. Entonces, le dijo el profeta Samuel, le dijo a Saúl, haz esto, y él lo hizo, pero perdonó la vida al rey Agab. Y entonces estaba haciendo las cosas en su manera. Él pensaba, cuando llega el profeta y le dice, pero ¿qué es esto? Todo el bramido de los animales que estaban ahí en el sacrificio. Pero le dice, pues es que estamos haciendo el sacrificio, sí, pero no sacrificaste todo lo que Dios te había dicho. Entonces estaba haciendo desobediencia. Y dice la escritura en el versículo 15, que cuando los criados le dicen a Saúl, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. La teología habla, hermanos, este espíritu pudo haber sido un espíritu de depresión, tal vez porque Saúl no estaba realizando, se sentía frustrado porque no estaba haciendo las cosas como él quería para agradar a Dios. Entonces no le estaban saliendo bien las cosas a pesar. No estaba haciéndolas como Dios quería que las hiciera. Así Dios nos dice a nosotros, hermanos, muchas veces a través de la palabra, viene y se nos da una palabra, y a veces tú sales de aquí pensando, pues será de parte de Dios. Hermano, el portador de la palabra, nuestra pastora, cuando viene y ejecuta la palabra, te está hablando de lo que habla la Biblia, no te está diciendo lo que ella piensa, lo que creo que puede ser así. No, la Biblia habla directamente, Dios traza su palabra y Él te dice lo que quiere que sea la voluntad de Él para tu vida, porque Dios quiere cosas buenas para tu vida. Dios tiene planes de vida buena para nosotros, no planes de mal. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 16 los criados le dicen a Saúl, envía a buscar uno que toque el arpa. Si estamos ahí, el versículo 16 dice, los criados le dicen a Saúl, podemos tal vez levantar a nuestro esposo, a nuestra esposa con nuestras propias palabras, las podemos derribar, las podemos tirar por el suelo. Amén. Y dice que Saúl envió por David para que viniera a tocar el arpa. El arpa, hermanos, en el tiempo de Saúl era un instrumento que tenía las
que él diseñó cuando él hizo las instrucciones para la construcción del templo. Porque David fue el que diseñó muchas cosas para la edificación del templo. Salomón, su hijo, fue el que las llevó a cabo, amén. Entonces él tenía mucho conocimiento acerca de los instrumentos musicales, y él por medio de ese don que Dios le había dado, traía paz, traía tranquilidad a Saúl. Estando cerca del rey, le permitiría conocer a David los asuntos del reino. Amén. Cuando Dios te va a preparar a ti, cuando Dios nos va a preparar a cada uno de nosotros, Dios quiere que vengamos y nos mezclamos en las cosas de la iglesia. Porque si decimos que yo quiero crecer en Dios, pero no te estás relacionando con las cosas que están pasando en la iglesia, no sabes lo que está pasando, no sabes qué necesidades hay en la iglesia, no te interesas por nada, no vas a crecer, hermano, en el propósito de Dios para tu vida. Entonces no vas a poder decir, yo estoy en el propósito de Dios, yo quiero crecer, yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero ¿qué pasa si tú dices, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no lo estás sirviendo? Hermanos, la vida del cristiano debe ser una vida de consagración, una vida de entrega completa a Dios. Amén. Porque Dios eso es lo que quiere. Dios quiere ser número uno en nuestras vidas. Y cuando nosotros colocamos a Dios en número uno en nuestras vidas, Dios nos coloca a nosotros también en número uno. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, cuando fue durante su estancia en el palacio de David, que Dios le dio la preparación. Dios le dio la preparación, pero un día dice la escritura que David fue a apacentar a las ovejas de su padre, y en el regreso a palacio se enfrenta con que se han levantado en armas el ejército filisteo contra el ejército de Israel. Sabemos que el ejército filisteo eran todos los pueblos que estaban establecidos en la tierra prometida, porque Israel había sometido a unos pueblos, pero otros estaban viviendo alrededor de ellos. Había un riesgo, hermanos, constante de guerras, porque Israel no había sometido todavía completamente a sus enemigos. ¿Qué es lo que pasa en nosotros como ah, hacer lo que Dios nos dice que hagamos para limpiarnos? No vamos a tener éxito en las cosas que Dios quiere que hagamos más adelante. Amén. Entonces, en esta ocasión, David se encuentra con que están en guerra estos dos ejércitos, Israel y el pueblo y el ejército filisteo. Y dice David encuentra la ocasión, porque escucha el desafío que estaba haciendo este paladín, porque dice la escritura que miraba que cada mañana salía ese paladín del ejército filisteo. Saben que estoy hablando de Goliat, ¿verdad? El gigante. Salía y desafiaba al pueblo de los israelitas, y les decía, dame alguien con quien yo pueda pelear, y si yo lo venzo, ustedes van a servirnos a nosotros, pero si él logra vencerme a mí, entonces nosotros les vamos a servir a ustedes. Era una manera, hermanos, de evitar derramar tanta sangre, pero el mejor peleador, el mejor paladín de cada uno de los dos ejércitos se enfrentarían, duelo a muerte, pero el que ganara, ese pueblo se iba a someter al pueblo que quedara victorioso. Amén. Como sabemos la historia, David derrota al gigante filisteo, y por causa de esta victoria sobre el gigante, el ejército de Israel vence también al ejército enemigo. Cuando nosotros, hermanos, en la iglesia estamos participando, tal vez tú digas, pues es poquito lo que estoy haciendo en la iglesia, tal vez nadie lo toma en cuenta, pero Dios lo toma en cuenta, hermano. Cada cosa que cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de Cristo, estamos haciendo las cosas bajo la voluntad perfecta de Dios. Estamos contribuyendo a un avance en el reino, contra el reino de las tinieblas, porque Dios nos ha puesto como un solo cuerpo para realizar un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, cada uno de nosotros tenemos un don, cada uno de nosotros tenemos un propósito dentro del reino de Dios, y Dios quiere que lo llevemos a cabo para poder llevar a cabo lo que Él quiere como un solo cuerpo. Acompáñame, hermano, a Primera de Samuel, en el capítulo 18, versículo 2 y el versículo 5. Primera de Samuel, capítulo 18, en el versículo 2 y el 5. ¿Ya están ahí? Dice, y Saúl
para un posterior, una colocación de él sobre el trono de Israel. Amén. Lo estaba llevando a una preparación. Cada vez, hermanos, que vienen desafíos, cada vez que vienen circunstancias, tal vez puedan ser adversas en tu vida, pero que tú dices, yo me voy a esforzar por agradar a Dios, por servirle a Él, pero Dios está fortaleciendo tu carácter, está formando tu carácter como hijo de Dios para poder llevar a cabo lo que Él tiene más adelante planificado para tu vida. Amén. Yo me recuerdo hace poco tiempo me decía mi hermano Alberto, hermano Luis, dice, me recuerdo cuando estábamos allá en Maricopa, dice, ¿dónde estaba sirviendo, verdad? Qué hermoso es el Señor. Él me decía a mí, hermanos, la verdad, para mí es agradable ver que con el testimonio das motivación, das como esa puchadita a personas que aunque tú no lo ves, lo haces con tu testimonio, como cada uno de nosotros lo hace. Él me decía, ¿te acuerdas, hermano, cuando estabas allá? Me miraron hermanos que están aquí ahora conmigo, que estábamos en el equipo de sonido, estábamos ahí en Maricopa, que estábamos sirviendo al Señor y estábamos ahí, yo estaba ahí en el equipo en el equipo de sonido ahí, nadie me miraba, pero yo hacía las cosas con gusto, con ese agrado al Señor de que todo saliera excelente. Me acuerdo que me decía pastora, oh mira hermano, van a poner esta canción. Uno tiene que estar, hermanos, atento en el sonido, tienes que estar, al menos lo que yo aprendí, de que no conocía el sonido, me enseñé a manejarlo, pero lo que el Señor me daba, porque yo pensaba, bueno, cuando el pastor va a empezar a ministrar, pero yo en qué momento voy a poner la música, o sea, tienes que, el Señor, el Espíritu Santo te va enseñando en qué momento acomodar las canciones, en qué momento hacer esto, dejar de hacer aquello, bajarle el volumen, subirle al volumen, tienes que estar atento muchas veces a una mirada que te hacen de enfrente. Y son cositas, hermanos, que te vas aprendiendo, que vas enseñando. Y me decía mi hermano Alberto, me recuerdo, hermano, cuando estabas allá, qué bonito. Y mira dónde te tiene el Señor ahora. Gracias a Dios, hermano, para la gloria y la honra del Señor. Aquí estamos, le digo, y pues lo que podamos hacer, que sea para la gloria y para la honra del Señor. Porque es para Él, hermanos, no es para nosotros. El Señor es siempre el que se lleva la gloria y la honra por medio de la palabra. Das esa palabra al pueblo y el pueblo es el que sale edificado, el pueblo es el que sale bendecido y uno también se bendice, hermanos, cuando ves que el pueblo se edifica, que el pueblo está haciendo las cosas que Dios quiere. Amén. Tenemos que estar nosotros atentos a la voz de Dios como lo estaba David aprendiendo en el palacio. Aprendió de las cosas personales de Saúl, aprendió de sus éxitos, aprendió de sus fracasos, aprendió de él como rey, de él como padre de familia, de sus hijos, de su hijo a Jonathan, hubo tantas cosas que aprendió David ahí en el palacio. Y así nosotros, hermano, porque él estaba atento a la voz de Dios, siempre su corazón siempre fue dirigido a, Señor, ¿sabes qué? Yo dirijo esta oración a ti, ¿lo hago o no lo hago? Y el Señor le mandaba respuesta, hazlo, pero sabes que no lo hagas así, hazlo de este modo. Y David siempre obedecía, cosas que no pasaron con Saúl, que a la larga le costó el reinado, le costó su propia vida. Con cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos a la voz de Dios, al Espíritu Santo, cuando sale la oportunidad para que tú le hables de Dios a aquellas personas que están sin esperanza. El viernes pasado cuando vine aquí a la iglesia y despedí a mi esposa y todos se fueron a California, vamos a llamarlo la representación que iba de la iglesia de Nueva Misericordia a California. Vine, los despedí, oramos y pues yo me iba a ir a casa. Mis piensos, pero no los del Señor, mis piensos eran ir a visitar una familia, una amistad que tenemos nosotros con unas personas que no son convertidas todavía, que son familia de mi esposa. Iba a ser un mandado de parte de mi esposa y mi intención era irme a casa pronto porque tenía que estudiar, tenía que preparar el mensaje, estar en casa temprano, empezar a meterme con el Señor y yo aparte que andaba cansado del trabajo, entonces mi deseo era llegar pronto a casa, pero hermano, llegué por unos minutos, pero cuando yo iba en el camino le dije al Señor, Señor, yo sé que si hay una palabra que dar, tú pon la señal. Fíjense cómo puse la señal al Señor, ¿no? Le dije, mira, si me ofrecen un café, entonces es que me voy a quedar. Pero si me ofrecen un vaso de agua, es que me voy a ir pronto.
Entonces dije, un vaso de agua, 5 minutos. Un vaso de café, yo no sé, es tu tiempo, ¿verdad? Amén. Entonces fui, hermanos, y yo iba ya, porque siento carga, mi esposa también siente carga, porque somos la familia y tenemos que estar intercediendo, pidiéndole a Dios por nuestra familia, porque nos puede cuando vemos que tienen la necesidad, y muchas veces los que más tienen necesidad son los que más cierran su corazón. Amén, entonces tenemos que estar intercediendo por ellos. Y llegué, hermanos, hice el mandado, lo que llevaba el encargo, y me dijo él, pásale, me dijo, oh, bueno, dije, pues buena seña, pásale. Eh, ¿Quieres un vaso de agua? Bueno, dije, Señor, yo me voy a ir ahorita y voy a entregar. Pero siéntate, dice, mientras te sirve el vaso de agua, mi hija ya le habló ahí a la niña, y tráele un vaso de agua, tío. Y me lo trajo. Y empecé a preguntarle sobre un problema que tiene en su pierna, porque él está accidentado, hace 20 años tuvo un accidente, y tiene consecuencias ahorita. Parece que ya se gastaron las cosas de su operación dentro de su cuerpo, y tiene que tener una rehabilitación. Entonces empezamos a platicar y me dice, Luis, ¿quieres un café? Bueno, Señor, es tu tiempo. Dije. Entonces dije, aquí está el tiempo. Dije, Señor, dame lo que tengo que decirles. En esta familia, hermanos, en esta familia hay dolor en el corazón, hay dolor en el corazón de este varón, porque él cuando estaba chico, él y su hermano sufrieron la ausencia del papá. Él los dejó, abandonó a sus hermanos, abandonó a él, abandonó a sus hermanos, eran dos, son dos, y los dejó por otra mujer, y se fue a hacer su vida, jamás se volvió a atender de ellos, los abandonó. Claro, esto creó un dolor en el alma, un dolor en el corazón de ambos. Me tocó mirarlo a su hermano allá afuera, pero después me di cuenta por qué estaba allá afuera. A veces pasan cosas, hermanos, que no entendemos por qué, y decimos, ah, y él me preguntaba, él ya estaba quebrantado, y me decía, ¿por qué, Luis? ¿Por qué? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá nos abandonó? Cuando mi papá nos dejó a mí y a mi hermano. Estábamos chiquitos, dice, y no es justo, dice, ¿por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios? Dice. Y hermanos, muchas veces desgraciadamente culpamos a Dios de lo que pasa en nuestras vidas. Al primero que le echamos la culpa es a Dios. Amén. Entonces, él me dice, y me empezó a decir sus razones de por qué estaba enojado con Dios. Él no quería nada con Dios, él se había ausentado completamente de la vida con Dios, porque antes él iba a la iglesia, hermanos. Él era una persona que pues iba, y como a veces cuando estamos allá en el mundo y que vamos a la iglesia, decimos, bueno, pues yo voy cuando siento de parte de Dios ir. Hoy siento, el otro domingo no siento, y pasan 2 domingos, 3 domingos, no siento, no siento, y no sientes, y te la pasas la vida entera y no sientes allá cuando hay bodas, porque él me decía y me reconoce, soy Luis, ¿sabes qué? Yo soy de las personas que te piso en la iglesia cuando hay bautismos, cuando hay bodas o cuando hay funeral, dice, pero de ahí en fuera ya no te piso las iglesias, dice. Y créeme que si yo alguna vez piso una iglesia, dice, tal vez sea donde estés tú, dice. Porque yo he mirado lo que hizo Dios en ti y en la vida de Vicky, dice, yo los conocí. Porque éramos hermanos, éramos amigos de la parranda en el mundo, amén, de los que nos divertíamos, con todo respeto. Pero tengo que hablar un poco de lo que hacíamos. ¿Cuántos no hacíamos? Estábamos perdidos en nuestros pecados y en nuestros deleites, amén. Cada quien, Dios conoce y sabe de dónde nos sacó, y por eso nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero mientras teníamos esta plática, hermano, él recordó, tocó mi alma también, porque a mi mente vinieron momentos cuando mi padre también, mi papá fue una persona, pero yo no lo compartí con él en ese momento, pero estaba trayendo a mi vida momentos de dolor en mi papá, porque yo lo miraba cuando él se ponía triste, porque nos platicaba, hijos, a mí mi padre me abandonó cuando yo estaba chico, también la misma circunstancia, hermanos, a mí mi padre me abandonó,
y solo venía a ver a su abuelita nada más para dejarla embarazada, y yo fui el que estuve saliendo adelante por ello. Yo era el sostén de la casa y se quebrantaba, hermanos. Era un dolor para la vida de mi padre verlo, y a mí también me dolía. En cierto modo tengo que aceptarlo, que sentía coraje hacia mi abuelo, a pesar de que no lo había tratado mucho, lo conocí, pero empezaba como a sentir un coraje hacia mi abuelo porque le había dado esa vida a mi padre, amén. Entonces, se estaban mezclando emociones, hermanos, pero Dios no se mueve por emociones. El Espíritu Santo me decía, tienes que hablar la palabra, no tienes que decir las emociones que tú estás sintiendo, o decirle, ¿sabes qué? A mi papá también le pasaba esto, pero mira, en mi papá hubo un cambio. No, hermanos, dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, y cosas grandes y ocultas que tú no conoces, nos te enseñaré. Entonces, había que decirle la palabra, porque muchas veces, hermanos, la presencia de Dios no se manifiesta, está presente en todos los lugares, en todos los momentos de nuestras vidas, y a veces no podemos decir por qué no pudo evitar esto, no hizo esto por evitarlo. La presencia del Señor está siempre donde nosotros estamos, pero Dios, hermanos, no se manifiesta muchas veces por la dureza del corazón que hay en nuestros corazones. En este caso, en la vida de nuestro amigo y en la vida de su hermano, hubo dos circunstancias diferentes. Él creció deseando tener una familia amorosa, un hogar, un núcleo familiar. Creció deseando, anhelando tener unos hijos a los que nunca les iba a hacer falta el cariño, el amor de sus padres. Lo que él no tuvo, él dijo, yo no se lo quiero dar esto a mis hijos. En su hermano creció con dolor, cerró su corazón, y él, hermano, fracasó a su primer matrimonio. Está en otra relación ahorita que está a punto de fracasar porque está empezando otra relación. Entonces ahorita está en la tercera relación y no está haciendo lo que Dios quería para su vida. Muchas veces viene quebranto, a veces podemos decir, pero ¿por qué sufren? Pero a veces, hermanos, pasan cosas, sufren unos, pero para que otros disfruten las bendiciones del Señor. A veces no podemos entender y no podemos juzgar a Dios por lo que pasamos o por lo que pasaron nuestros padres, pero podemos saber el mismo efecto, hermanos, el mismo efecto que causó en el corazón de nuestro amigo, causó también en el corazón de mi padre. Yo puedo decir hoy que gracias a Dios me dio un padre que creció con el deseo de tener una protección paternal que él no tuvo hacia sus hijos. Creció con el deseo de tener siempre el refrigerador lleno, de que no nos faltara el alimento, de que no nos faltara la escuela, porque él nos decía, hijos, estudien, porque yo es lo único que les voy a dejar. Yo no les voy a dejar dinero cuando yo me muera, pero yo les voy a dejar el estudio, yo les voy a dejar principios morales, yo les voy a dejar, hermano, todo lo que recibes en el núcleo de la familia es lo que tú vas a desarrollar cuando estés grande. Si no tienes a papá, si no tienes tal vez a tu papá, pero tienes a tu madre tal vez que está ocupando el lugar de los dos, y no la vas a juzgar, o no vas a juzgar a tu padre si está haciendo el trabajo de la madre, que están haciendo el trabajo los dos juntos, porque hay un propósito, hermano, que se está cumpliendo en Dios. ¿Por qué está pasando en esa manera? No lo podemos saber, tal vez no lo vamos a entender, pero Dios lo está permitiendo con un propósito. Él está permitiendo que tú desarrolles algo que va a necesitar que tú lo hagas en el tiempo, que tú más adelante puedas decir, yo pasé por esta situación, pero ¿sabes qué? Yo pude superarla. Aquí en esta situación vemos dos cosas, en que un hermano se fue por el camino del bien, deseando las cosas que él sufrió, no volverlas a sufrir, y el otro hermano que se fue por el camino equivocado. Porque muchas veces cuando tomas un rumbo equivocado, cuando quieres dar marcha atrás ya no puedes, hermano. ¿Por qué? Porque lo mismo que tú estás descomponiendo, lo vas descomponiendo más y lo vas descomponiendo más. Entonces no puedes dar ya marcha atrás, porque tal vez ya estás afectando vidas de otras personas, y los que dejaste atrás sufriendo, no puedes voltear a los que ya dejaste, pero tampoco estás siendo feliz hacia los que estás yendo. Y no estás haciendo nada de felicidad en tu corazón. ¿Qué es lo que pasa? Hay una necesidad inmensa de un corazón que necesita de Dios, hermanos. La necesidad que tenemos cada uno dentro de nuestros corazones es del tamaño de Dios. Solamente Dios lo llena. Amén. Solamente Dios es el que nos da la dirección, el que nos da la dirección correcta para que nosotros podamos llevarla a cabo. De mi padre, como yo les digo, aprendí muchas cosas, pero también me dolía ese dolor por el que pasaba. Gracias a Dios, en el tiempo, mi padre también fue un hombre que se separó mucho de la mano de Dios. Incluso nos decía a nosotros, él en su ignorancia, no, hijos, yo no
yo no voy a la iglesia por esto, por esto. Había tenido malos testimonios de personas que habían conocido de Dios en sus vidas y habían fallado, le habían fallado. Pero hermanos, una de las cosas que tenemos que saber nosotros y que tenemos que entender es que Dios es fiel, Dios no falla, el que falla es el hombre, pero desgraciadamente muchas veces venimos a la iglesia y nos sentimos bien. Me siento a gusto y me identifico con este hermano, me identifico con esta hermana, pero ¿qué pasa? El hermano falla, la hermana falla y nos enojamos con Dios y decimos, ya no voy a la iglesia, ¿para qué? Es triste ver líderes que he conocido en el andar y que volteo y los miro a pasar a través de los años, andan de una iglesia en otra iglesia y ya no sienten aquí porque dicen, no, pues aquí ya no, ya me miran mal. Hermano, cuando estás pasando por circunstancias adversas, alégrate, dice la palabra, porque el Señor está forjando tu carácter. No quieras huir, no quieras correr a otro lado, porque el problema no es la iglesia, el problema muchas veces somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El problema somos nosotros, hermanos, ese carácter que tenemos que Dios quiere forjar, porque muchas veces, ¿cuántos de nosotros tenemos tendencias o teníamos tendencias, tenemos a que recordar de dónde Dios nos ha sacado? Acompáñame hermano a la escritura en segunda de Samuel, en el capítulo 11. Vamos a estar leyendo ahí del 1 en adelante. Segunda de Samuel. No se me duerman, amén. Quiero hermanos, con jabas de esas, ¿cuántos conocen las jabas, las cajitas de madera con las que vas al mercado y tienen todas las verduras ahí estivadas para que lleguen y agarres? El altar era eso, hermanos, eran unas jabitas unas sabanitas y como ellos podían, no tenían un equipo de sonido. Creo que fue la Cielo que decía que el sonido se distorsionaba y había muchas cosas que no tienen como tenemos nosotros, como estamos bendecidos en este lugar. Pero lo importante, hermano, tanto allá como acá, es que lo principal es que vengas a buscar la presencia de Dios. Amén. No que vengas a buscar si alguien te saluda o cómo te miran, si te miraron feo o si vino bien aquel hermano, aquella hermana, así cómo viene cambiada, cómo viene cambiado. Estamos ahí, hermanos, en segunda de Samuel 11, 11 del 1 en adelante dice,
al que Urias no estuviera con su mujer, iba a saberse, a saberse que ella le había sido infiel, y tarde que temprano iba a salir a la luz a la verdad, porque lo que se hace en lo oculto, hermanos, sale a la luz. Nada hay oculto a los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hacemos en lo oculto, Dios lo conoce, hermanos. El enemigo conoce muy bien nuestras debilidades. Él sabe de qué pie andábamos nosotros andando cuando andábamos en las cosas en el mundo antes de venir a los pies del Señor. El enemigo sabe muy bien cuáles eran nuestras debilidades, cuáles eran nuestras debilidades en el andar sin Cristo. Las debilidades eran la pornografía, la fornicación, la laxivia, el adulterio, la borrachera, las drogas, idolatrías. Muchas veces, hermanos, la idolatría puede ser nuestro trabajo, pueden ser nuestros propios hijos, nuestra propia esposa, nuestras prioridades. Todo lo que ponemos antes de Dios es idolatría, porque Dios ha dado un orden en las cosas de Dios. Primero yo, dice el Señor, luego está tu familia y después tu ministerio. Pero hay hermanos, hay hermanas que a veces voltean las cosas, a veces le dan la prioridad primero al ministerio, después ponen a Dios, y a lo último dejan a la familia, y a veces ni a la familia se acuerdan. Muchas veces por eso hijos de pastores y hijos de líderes en la iglesia crecen enojados con Dios, porque dicen: es que Dios me robó a mi padre, Dios me robó a mi madre. ¿Dónde estaba cuando yo lo necesitaba? Yo tuve que andar pidiendo consejo con mis amigas, con mis amigos, enseñándome y teniendo fracasos en la vida porque nunca tuve a mis padres conmigo. Nos equivocamos, hermano, somos humanos, pero Dios es fiel siempre que está con nosotros, amén. Hay una promesa que dice: serás salvo tú y tu casa, pero primero tienes que ser salvo tú. Si tú quieres que sea salva tu casa, que son tus hijos, que son los que más amamos, tienes que ser salvo tú primero. No puedes estar cayendo en pecado y decir: bueno, que al cabo en la iglesia no se dan cuenta, no se da cuenta la pastora, no se dan cuenta mis hermanos, pero se está dando cuenta el más importante, hermanos, que es Dios. Puedes voltear para todos lados y decir: nadie me mira, pero arriba te está mirando Dios, porque los ojos de Dios, hermanos, están sobre los que ama, y hay un celo porque Dios pagó, hermanos, con la vida de su Hijo. Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una promesa, pero tiene que ser activada por medio de la obediencia. Queremos que nuestra casa sea salva, tenemos que ser salvos nosotros primero. Tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo. No podemos estar desperdiciando nuestro tiempo. Cada día es importante nuestro caminar con Dios. Como cada día decimos muchas veces: un día más de vida. Otros dicen: un día menos de vida. Porque estamos viviendo, depende cómo lo veamos, hermanos, pero en Cristo un día más que el Señor nos da es una bendición, pero que tenemos que estar aprovechando día a día. Tenemos que invertir tiempo con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Dónde estamos pasando la mayor parte del tiempo? Muchas veces es triste que estás comiendo con tu esposa, con tu esposo, vas manejando en el carro y tu esposa metida en el teléfono, o tu esposo, según quien vaya manejando, o están enfrente de un comedor, están los hijos con un teléfono, está la esposa con otro teléfono, está el esposo con otro teléfono. Muchas veces lo podemos ver hasta en los restaurantes donde estás. Muchas veces, una vez estábamos, mi esposa y yo fuimos a un restaurante, estábamos comiendo ahí y volteamos, era una parejita él se veía que eran pretendientes, no se veía ni que eran novios. Él la pretendía a ella, porque no se miraba que la abrazaba con aquella confianza, sino que le tomaba la manita, así como cuando queremos llegar con esa sutileza a nuestra palomita, para que no se asuste, no le sacamos la garra del león para que no se ponga en guardia, sino que poquito a poquito, porque ella nos lo va concediendo. Esa ocasión estábamos mirando a esta parejita. Yo recuerdo que mi esposa me dice: yo no las miraba, pero mi esposa me hizo voltear cuando de repente ya estaban los dos con un teléfono cada quien. Y dije yo: bueno, pues entonces, ¿de qué manera le va a conquistar su corazón si está él en una cosa en el teléfono y ella en otra cosa en el teléfono? Pero a veces así pasa, hermano, hasta se vuelve parte de lo cotidiano, el que ya no estás llevando la conversación con la persona que tienes enfrente, sino con el teléfono que tienes enfrente. Y ella estaba en el teléfono y él estaba en el teléfono. ¿Qué estaban viendo? Quién sabe, ¿verdad? Solamente ellos saben, pero se veía que tenían sus risitas, algo estaban mirando ahí. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando venimos, Dios tiene que trabajar en nuestro carácter. Tenemos que venir a veces batallando. Cuando estamos en el mundo, batallamos con malas palabras, batallamos con malos hábitos, con malas actitudes.
malas decisiones, un temperamento explosivo, de que parece que tienes la mechita bien corta, ¿verdad? Nomás te hacen así, y pum, explotas luego, porque no te pueden decir nada, no te pueden contrariar nada, porque tú eres el que tiene la razón, porque nadie tiene la razón más que yo, y solo yo, y después yo, y a lo último yo, pero nunca le das la razón a las personas que están discutiendo un punto de vista contigo, aunque sea para ponerse de acuerdo en algo importante. A veces hasta con tu misma esposa estás batallando en eso. Y vienen los problemas, vienen los conflictos. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación, no hay un entendimiento. Pero viene Cristo, hermano, y hace ese triángulo perfecto. Está Cristo en el centro, tu esposa en un lado, tú en otro lado, y hacen ese triángulo que cuando está un triángulo, el Cristo está en el punto principal, que es el vértice de arriba. Pero cuando los dos están cerca, cuando los dos van cerca hacia la comunión en Cristo, los dos se juntan. Pero ¿qué es lo que pasa con los otros dos ángulos? Cuanto más se van alejando de Cristo, pero esa relación se va enfriando también. Esa relación se va enfriando porque no hay comunicación, no hay comprensión. Dices tú, mi esposa no me entiende, mi esposo no me comprende. Hay una necesidad en la mujer, hermanos, de ser escuchada. Muchas veces nosotros venimos del trabajo, venimos tan cansados que la esposa nos pregunta porque nos quiere hacer plática, y llegamos nosotros, nos quitamos los zapatos y ella está esperando para decir, mi hijo, ya te preparé la comida, vente a comer. ¿Y cómo te fue? Bien, no más, nada más, ¿verdad? Bien. Y ella te dice, mira, ¿y a ti cómo te fue? No, mira, sabes que tuve esto, fui a la escuela a dejar a los niños, digo, una junta allá, y están solicitando que hagamos esto allá en la escuela, y nos vamos a juntar para la semana que entra, y luego en la iglesia hay estas actividades, y bla, 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 bla. Y Dios le ha dado ese don a las mujeres, hermano. Las mujeres es comunicativa, es habladora, por nacimiento ella tiene la necesidad, habla mucho, pero también necesita ser escuchada por nosotros, y tenemos que tener ese amor para ellas para poderlas entender. Pero cuando no estamos en Cristo no tenemos, hermanos, la comprensión para poder decir, bueno, vamos a sentarnos, vamos a platicar, ¿qué quieres decirme? Vienes batallando con esas actitudes, hermanos, y yo muchas veces me recuerdo muy bien en una ocasión, que todo el tiempo le queremos echar la culpa al enemigo, y es que el enemigo, y el enemigo, muchas veces somos nosotros mismos, hermanos. Yo aprendí eso en una escritura. Una vez me dijo mi esposa, porque nos enojamos, no me recuerdo por qué. La cosa fue que cuando nos reconciliamos, yo le quise echar la culpa al enemigo. Le dije, es que el enemigo, no, me dice, no es el enemigo, fuiste tú, me dice, con las actitudes que tienes, porque no quieres cambiar. Y quiero que me acompañen, hermanos, a Génesis 4, del 1 al 7. Hay una escritura, y ahí, en esta escritura, cuando yo la leí, el Señor habló en mi vida, y nunca he dejado de volverla a compartir cuando hay la ocasión. Porque muchas veces, Génesis 4, del 1 al 7, le echamos la culpa al enemigo de todo. Muchas veces el enemigo está tan ocupado en otras cosas que nos deja a nosotros solos. Pues sí, pues ya lo tengo en mis manos, ahí que solito se haga bolas con la esposa. Dice Génesis 4, del 1. Al pecado, a los demonios que vienen, porque viene demonio de ira, viene un demonio de contienda, viene un demonio de rencor en contra de aquella persona que no te entendió por la situación que se dio. Muchas veces pasan años para volver a tratar de establecer una buena relación que costó tanto tiempo construirla y levantarla, y en solo un minuto de un coraje
dijiste tantas cosas que después, aunque te arrepentiste, pero ya lastimaste a aquella persona y abres el pecado a las puertas que son los demonios. Dice la Escritura, el pecado está a la puerta, el demonio está a la puerta, hermanos, el pecado es el demonio, el demonio está a la puerta, le dice Dios a Caín. Pero dice, y aquí es donde me habló Dios, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la potestad, hermanos, para hollar escorpiones y serpientes. Nosotros tenemos la autoridad para decirle al demonio, ¿sabes qué? Quítate de mi camino. No vas a entrar en mí, no vas a lograr lo que tú quieres, porque viene el enemigo y te tira dardos y te dice, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo ahí? Intentando rogarle a tu esposa, rogarle a tus hijos, si se enojaron, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Pero déjalos, no tiene caso, y estás haciendo larga una cosa tan grande que era tan pequeña, y que por dejar que el pecado se enseñoríe de tu vida, está gobernando ese demonio en tu vida, y se está dirigiendo todas tus palabras, lo que está saliendo de tu corazón, porque estás dejando que el enemigo entre en tu vida. Hermanos, una vez mi esposa le dijo a mi hija, mamá, le dijo, cuando tú venga un dardo del enemigo, va a llegar a tu cabeza, dice, pero no lo dejes que baje en tu corazón, porque cuando baja tu corazón, entonces va a ser difícil que lo saques de ahí, vas a batallar más. Viene un dardo a tu cabeza, deséchalo en el nombre de Jesús. Mi hija le dijo a mi esposa, y mi esposa luego me lo compartió a mí, y yo lo comparto en este momento, hermanos, porque sé que es de bendición para nosotros el que nosotros no aceptemos basura que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Eso, hermanos, no nos va a levantar, no nos va a hacer que seamos personas de éxito, siervos de éxito para sacar adelante las cosas que Dios quiere para nosotros. Cuando estás haciendo las cosas en el orden de Dios, hermanos, David fue confrontado, porque van a venir, estás haciendo las cosas en el orden de Dios, pero las cosas que has dejado atrás en tu pasado tal vez tengan consecuencias a tu vida. David fue confrontado con las consecuencias de su pecado. Betsabé tendría un hijo que no era de su esposo, sino que de David mismo, y David se miraría comprometido a aceptar tarde que temprano su pecado. David había sido levantado, hermanos, por Dios con un propósito de forjar el reino de Dios como un gobierno justo, un gobierno equitativo, un gobierno que aborrecía el adulterio. Eran de las cosas que habían sido escritas, no desearás la mujer de tu prójimo. Y hermanos, dice Jesús, todavía fue más explícito cuando dijo, cuando tú estás mirando a una mujer para desearla y codiciarla, ya estás adulterando en tu corazón. Muchas veces vemos tristemente que pasa que viene una mujer y el varón pasa de frente y todavía la sigue de frente y todavía voltea para atrás, como que está mirando la talla, la etiqueta en el pantalón que lleva la mujer, porque todavía está de unos ojos así, ¿verdad? Y la esposa lo mira y pues ¿qué pasó? Entonces, ¿dónde está el respeto a nuestra esposa? ¿Dónde está el respeto a nuestro esposo? Tiene que haber, hermanos, el pecado que a veces entra por los ojos, cuando tú lo dejas que nazca en tus ojos ese gusto que te da por ver las cosas que sabes que son pecado a tu vida, van a despertar el pecado en la carne. Así le pasó a David, estaba haciendo las cosas que no eran agradables delante de Dios, porque es en ese tiempo que dice la Escritura, salieron los reyes a la guerra. David se quedó en el palacio, estaba de ocioso, hermanos. Espiritualmente, cuando nosotros como líderes, como pueblo de Dios, estamos ociosos, no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos allá en otro lado, cuando deberíamos estar en la iglesia recibiendo la palabra, y viene el pecado y entra por medio de nuestros ojos, pero también luego se va a nuestra carne. Entonces, hermanos, ahí es cuando tenemos verdaderos problemas, y el problema está también desde que está entrando en tus ojos, porque lo estás dejando que ese pecado anda ahí alrededor. Los pecados, hermanos, el enemigo te los pone como pájaros volando alrededor de la cabeza, pero tú eres el responsable de que esos pájaros no hagan nido en tu cabeza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor por eso? Amén. Dios es bueno. ¿Dónde están, hermano? A veces una de las formas que tienes tú de aprender como líder, cuando dices, bueno, pues es que está bien, quiero cumplir el propósito de Dios para mi vida, pero ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, hermanos, tenemos la escuela dominical. Hoy no la tuvimos porque pues nuestros líderes andan para California cumpliendo una misión que Dios les ha encomendado y que van a traer la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando hay una batalla, hermanos, hay una victoria que Dios ya la ha ganado. Amén. Pero ¿dónde está, hermano, el pueblo que quiere crecer, el pueblo que quiere ser bendecido por Dios, el pueblo que quiere ser
que quiere ser alimentado de la palabra. En la Biblia, en nuestra escuela dominical, hermanos, la escuela dominical se pone cada día más interesante. ¿Por qué? Porque aprendemos espiritualmente lo que el Señor quiere para nuestras vidas, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dices tú como líder, bueno, yo me quiero levantar, o como pueblo, yo me quiero levantar, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Ven a la escuela dominical, hermano. Aquí hay el deseo de nosotros como pueblo, como cuerpo de Cristo, que el cuerpo crezca, pero que crezca fortaleciéndose. Porque muchas veces nosotros podemos decir, oh, voy a la iglesia para que ore por mí la pastora. Pastora, ore por mí, porque solamente a usted Dios le hace caso. Déjame decirte, hermano, que Dios también te puede hacer caso a ti si te tomas el tiempo con Dios. Amén, porque Dios está ahí con los brazos abiertos siempre. Dios está dispuesto, hermanos, a que nosotros vayamos a su presencia. La presencia de Dios siempre está entre nosotros, día a día, en cada momento, en cada situación. Dios nos da la manera para que nosotros crezcamos. ¿Cómo? En su palabra. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Ya voy a terminar. ¿Y por qué no me pones, hermano Arnulfo, Lucas 9, en el capítulo 9, versículo 10? Yo quiero darle lectura y con esto voy a terminar. Van a venir pruebas a tu vida, hermano. Van a venir pruebas a tu vida, pero también tenemos que saber qué tan dispuestos estamos nosotros a darle a Dios nuestra vida. Dice la palabra, Lucas 9. ¿Estamos ahí? Yo lo voy a leer acá porque ahí no. Somos cristianos del servicio secreto, de que nada más nosotros sabemos que somos cristianos, pero nuestros vecinos no saben que somos cristianos, nuestros compañeros en el trabajo no saben que somos cristianos,
surge la necesidad, cuando Dios manda la prueba para ver si eres fiel, a ver si le hablas a aquellas personas que están en necesidad, a aquellos matrimonios que están discutiendo constantemente porque hay ausencia de Dios en sus vidas, y fallas, hermano. Y falla, y el Espíritu Santo te confronta y te dice, pues tú estás fallando, tú estás fallando a las pruebas que yo te hago. Pero Dios es siempre fiel, hermano. Nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos la voluntad de Él. Muchas veces, hermanos, no podemos ni siquiera demostrar delante de nuestros propios hijos, delante de nuestro propio esposo, delante de nuestra propia esposa, que somos verdaderos hijos de Dios. Porque le fallamos a nuestra esposa, le fallamos a nuestro esposo, le fallamos a nuestros hijos, que son los seres que más debemos de querer, que más debemos de amar. A veces les fallamos muchas veces porque tomamos el tiempo en idolatría. ¿En qué manera? Pues estamos tomando demasiado tiempo para trabajar. Y es irónico, hermano, porque muchos hombres, muchas mujeres se pierden en el afán de ganar dinero toda la vida y pierden su salud invirtiéndolo para ganar dinero, y cuando están viejos gastan todo el dinero que ganaron perdiendo su vida en lo que invirtieron el tiempo para ganarlo. Ahora lo gastan en medicina para recuperar la salud que perdieron porque invirtieron el tiempo matándose para ganar aquel dinero, amasar aquella fortuna. Y lo que pasó, que abandonaron a sus hijos, abandonaron muchas veces a sus propios cónyuges, se alejan tanto, hermano, que el enemigo llega y hace de ellos lo que quiere. El enemigo quiere destruir el núcleo familiar, hermanos, porque sabe el enemigo que si le pega a la cabeza, que si le pega al papá y a la mamá y los separa, esos hijos van a ser jóvenes violentos, van a ser jóvenes en las cárceles, van a ser mujercitas en la prostitución, decepcionadas porque no tuvieron un padre, una madre que les pudieron ayudar. Y qué triste más cuando nos decimos ser cristianos, cuando nos decimos ser hijos de Dios. Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está aquí esta tarde porque Él te quiere hacer saber que es tu amigo. Él no está aquí, hermano, para juzgarte. ¿Por qué no le subes tantito, hermano Arnulfo? La presencia de Dios, hermanos, está en este lugar. Dios es tan bueno, hermanos, que Él no nos juzga. Súbele tantito más, hermano Arnulfo. Yo quiero que medite en esta canción. Cada vez, hermanos, cada vez que nosotros tenemos una necesidad, al único que podemos nosotros acudir es a Dios. Amén. Yo quiero abrir el altar, hermanos. Si tú quieres venir a la presencia del Señor, si quieres quedarte en tu lugar, se respeta, hermanos. El Señor de todos modos está hablando al corazón de cada uno de nosotros. Pero si quieres venir a la presencia del Señor y tomar ese refrigerio, ven, hermanos, el altar está abierto. Dios es tan bueno, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por lo que hizo en la vida de mi padre. Porque si mi padre, hermanos, hubiera endurecido su corazón, tal vez yo no estaría aquí en este momento. Él tuvo que sufrir para que yo pudiera tener una vida en que no me faltara mi padre. Pero a veces, mirando hacia atrás, y a veces puede ser que uno de nosotros haya pasado por esta situación, mas aún así yo quiero decirte en esta tarde que Dios ha sido fiel siempre en tu vida y que te ha guardado tanto, hermanos, y en su amor y en su misericordia ha guardado tu vida, que muchas veces pudiste haberla perdido tu vida en un encuentro en armas, en un encuentro, en un accidente. Tal vez Dios te cuidó hoy mismo y tú no te diste cuenta o no nos dimos cuenta nosotros de lo que hizo Dios en el camino que teníamos hacia la iglesia. A veces pudo habernos librado de un accidente y que nosotros no nos dimos cuenta. El otro día, hermanos, yo venía camino a la iglesia y en mi descuido, en mi afán por llegar pronto, me le atravesé a un tráiler y me asusté tanto, hermano. Del susto el susto me duró desde que yo me subí al freeway hasta que llegué hasta acá, porque dije, Señor, tú me libraste. Fueron tus ángeles, Señor, los que me libraron de ese accidente, porque fue tanto mi descuido que yo me le andaba metiendo a las llantas de ese tráiler, hermano.
pero fue la mano de Dios la que me guardó, la que en el último momento, cuando miré yo que ese tráiler no me dio el paso, yo me tuve que frenar, porque era yo el que tenía que haberle dado el paso a ese transporte. Y Dios nos guarda, hermanos, en cada momento en nuestras vidas. Dios tiene control de nuestros matrimonios, Dios tiene control de la vida de nuestros hijos. Si tú estás viniendo a la iglesia y tal vez estás mirando que no está pasando nada, ten fe en Él, porque el Señor, hermano, no se mueve por los sentimientos que nosotros tenemos. El Señor se mueve por nuestra fe. Cuando tú declaras la palabra, Señor, si tú lo hiciste, tu palabra me dice que tú sanaste enfermos, que tú sanaste leprosos, que tú resucitaste muertos, que tú sanaste a la suegra de Pedro cuando estaba enferma. Solo con poner tus manos, ella se levantó y te servía. Yo puedo declarar, hermanos, con mi palabra, Señor, tú vas a hacerlo en la vida de mi esposa, tú vas a hacerlo en la vida de mi esposo, tú vas a hacerlo con mis hijos. Yo tal vez no lo estoy mirando ahorita, pero yo sé y declaro con la palabra que tú lo estás haciendo en ellos, como lo estás haciendo en mí. Eso es lo que quiere Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que tengamos éxito en nuestras vidas, que seamos varones y mujeres de Dios perfectos, que seamos guiados bajo la palabra. Yo quiero orar en esta hora, hermanos, quiero orar por todos nosotros, aún por nuestros hermanos que están en internet, darle gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que están en California, porque ellos, hermanos, son un gran ejemplo para cada uno de nosotros y tenemos que recibirlos y recibirlos y honrarlos cuando regresen y darle gracias a Dios por lo que están haciendo, porque ellos, hermanos, pudiendo hacer otras cosas que tenían pendientes para este fin de semana, ellos decidieron obedecer a Dios e ir a California y decir: Señor, tú vas con nosotros, Señor, nosotros lo hacemos en tu nombre. Tú estás haciendo grandes cosas en lo espiritual, tú estás dando las victorias en las cosas que se están moviendo en lo espiritual. Muchas veces nosotros no los vemos, hermano, y muchas veces nosotros en la palabra decimos: nuestras luchas no son contra carne y sangre, sino contra los principados y las huestes de maldad. Pero muchas veces nosotros, hermanos, estamos abriendo las puertas al enemigo, cuando nosotros con nuestros mismos labios estamos declarando: hey, enemigo, ven, mira. El enemigo muchas veces nos usa y tú le dices a tus hijos, lo lastima: es que eres un tonto, nunca vas a aprender. Y tu hijo crece creyendo que es un tonto. Si mi padre decía que era un tonto, pues soy un tonto. Soy un tonto, y tonto se queda toda la vida, hermano, porque no tuviste tú la sabiduría de declarar bendición sobre tu hijo. Porque cuando tú te enojas y pierdes el control, tanto declaras maldición contra tu esposo, tu esposa, como con tus familiares, con tus hijos. Puedes perder el control tan fácil, hermano, pero qué hermoso es cuando eres guiado bajo la palabra de Dios. Mira qué hermosa bendición. Dice Lucas 9:17: y comieron todos y se saciaron y se regocijaron, sí, y recogieron de lo que les sobró. Dios nos da tanto, hermanos. Dios nos da tanto para que nosotros comamos y para que demos de comer a otras personas que están cerca de nosotros. Dios no quiere que seamos envidiosos, que seamos egoístas, que veamos la necesidad de alguien que está pidiendo en una esquina cuando venimos en una luz y está pidiendo por una necesidad que tiene. Tengo hambre, dicen ellos, escriben en papeles: tengo hambre, necesito trabajo, hago esto por comida, tengo hambre. Y muchas veces lo juzgamos y no sabemos por qué camino los llevó el enemigo a ellos, qué camino equivocado cometieron, que cuando quisieron volver para atrás, el enemigo los llevó para adelante y cometieron un error y otro error, y ese error los llevó al estado donde hoy se encuentran. Esta tarde, hermanos, cuando venía a la iglesia, tuve el privilegio de bendecir a una de esas personas. Y le dije: ven, le dije, porque tenía ahí para bendecirlo. Y le di dinero. Y mi corazón se alegró, hermanos. Pero ese hombre se miraba tan alegre con lo que había recibido. Pero yo le dije: Dios te bendiga, hombre. Dios te bendiga. Y empecé a orar por él, hermanos. Yo no lo conozco, pero yo sé que Dios lo conoce. Y muchos de nosotros
Conocemos personas que están pasando por necesidad. Y el carácter que quiere Dios que tengamos como hijos de Él es que nos levantemos por ellos. Que nos levantemos a pedir por nuestros propios hijos. Que estamos viendo cómo el enemigo los envuelve en un mundo que cada vez va a ser más difícil para ellos. Y si no nos levantamos nosotros a pelear por ellos, hermanos, nadie lo va a hacer. Mi oración en esta tarde es que seamos hombres y mujeres de éxito delante de Dios. ¿Cómo, hermanos? Siguiendo la palabra de Dios. Porque el único que tiene la verdad para nosotros es Dios. Y si tú no abres, hermano, este libro para ver lo que Dios quiere hablarte, nunca lo vas a saber, hermano. Tal vez vas a vivir una vida sin propósito, una vida que cuando llegues a la presencia de Dios te diga: ¿qué hiciste, hijo, con los hijos? ¿Qué hiciste, hija, con los hijos que te di? ¿Fuiste de bendición para ellos o fuiste de tropiezo con tus actitudes, con tus acciones, con todo lo que tú decías a ellos cuando se querían arrimar a ti? Si quieres pedirle perdón a Dios, este es el momento, hermano. Ponte a cuentas con Él, habla con Él. No te vayas sin pedirle perdón a Dios y sin ponerte a cuentas con Él. Dios es tan fiel que nos da la oportunidad día a día en nuestras vidas, que si nosotros nos equivocamos hoy, el Señor nos da en su misericordia un nuevo amanecer mañana. Pero no para que nosotros nos estemos acusando con los errores que hemos tenido, con los nuestros, sino para que nos levantemos en victoria. Porque la victoria es nuestra, hermanos. La victoria Dios nos la dio en la cruz del Calvario. La palabra dice que Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros errores también, hermanos. Que Dios te bendiga. Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo oro por tu pueblo, Señor. Oro aún por mi propia vida, Padre. Oro por los que nos están escuchando en internet, por los que no estuvieron hoy, que no pudieron estar hoy con nosotros. Bendíceles, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de éxito en tus cosas. Que tengamos los ojos, Señor, para ti primero. Y que tengamos la sabiduría y el entendimiento para hacer tu palabra. Que seamos hacedores, Señor, no solamente oidores. Porque tú ya estás cansado, Señor, de que estemos fracasando en las cosas que tú no quieres que fracasemos. En las cosas que tú nos has dado, Señor, las estrategias para ganarle al enemigo esta batalla. Tuya es la victoria, Señor. Tuya es la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te bendecimos. Y todos decimos: Dios los bendiga, hermanos. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Paso el micrófono aquí. Sigue. Amén, qué hermosa palabra, ¿verdad? Porque aunque fuimos un rebaño pequeño, pero la palabra siempre va a ser palabra de parte de Dios. Y aún tenemos mucho que aprender. No somos perfectos, pero vamos camino a la perfección, amén. Y le damos gracias a Dios por la palabra que el siervo nos ha compartido. Gracias a ustedes por vernos acompañado, por ver de verdad, haber escuchado la voz de Dios y de haber tomado la decisión de venir a la casa de Dios, amén. Aunque somos pocos, gracias por ver apoyado, amén, y respaldar, amén, a la palabra, respaldar, amén, a nuestra pastora, verdad, que sabemos que no se encuentra aquí, pero sabemos que fue un culto bendecido y vamos a orar para ser despedidos, amén. Padre maravilloso, en esta hora te damos gracias, Padre, por esa palabra preciosa que tú nos has dado, mi Dios. Gracias, Padre, tenemos tanto que aprender, tenemos tanto, Padre celestial, que hacer, Padre, que tú nos estás demandando, Padre maravilloso, como esposas, Padre, como madres, como hijas tuyas, Padre, en el cuerpo de Cristo, en el ministerio. Hay tanto
tanto, Señor, trabajo que hacer, Señor, tanto que tienes que trabajar y tratar en nuestras vidas, Padre, pero en esta hora te damos gracias, Padre, por habernos dado esta palabra fresca, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Padre, que cada palabra que se dio en esta hora, Padre, que la atesoremos en nuestro corazón, que la pongamos por obra, Padre, que tu Espíritu Santo nos redarguye cada vez, Señor mío, que nos resuene en los oídos, Padre, para que nos redarguye, Espíritu Santo, y que podamos ponerla por obra. Maravilloso Dios, bendícenos en este día, en el resto del día y todo lo que hagamos, y donde quiera que estemos, que usted vaya con nosotros, nos guarde y nos proteja. Bendice a todos aquellos que nos estuvieron viendo por internet. Padre, declaramos bendición hasta que sobreabunde también. Y declaramos que esa palabra llegó, Señor, a sus corazones, Padre. A todos los que nos miren por las prisiones, Señor, por los hospitales, Padre, en los hogares, las familias. Los bendecimos, Padre. Bendecimos a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Padre. Ministerio Nueva Misericordia, Padre. Bendecimos a nuestra pastora, Señor, y al equipo, Señor, que fue con ella. Los bendecimos de igual manera y los cubrimos. Ahora sea con nosotros, Señor, en el resto del día. Guárdenos, protégenos, y que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de nosotros, mi Dios. Te damos gracias, Padre, y te damos la gloria, y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A todos aquellos